Zona de entrevistas. Tenemos ya en la línea a Alberto Galarza, quien es presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Rindió recientemente su informe de labores y creo que es muy importante profundizar con él en algunos aspectos de este informe y en general respecto a la labor que realiza la FEU. Alberto, ¿cómo te va? Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches, saludos a todos. Un placer saludarte. Hoy una pregunta obligada porque lo trataste en tu informe que acabas de presentar, pues es el asunto Ayotzinapa. ¿Cuál es tu valoración y la que tiene la FEU cara a esta declaración que hace ayer la PGR, en donde se refieren a la verdad histórica de este tema? Yo creo que la verdad histórica de la PGR no va a ser la verdad histórica del país, eso está claro. Lo que pasa en el caso de Ayotzinapa todos los días, en lugar de detener el tema como lo intentan las autoridades, pues en realidad la gente se da cuenta cada vez más de las falacias que se pueden operar desde instancias de gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que la dignidad de las familias, de los compañeros normalistas, se debe de cuidar y debe de tenerse una sensibilidad para poder abordar el tema de manera correcta. ¿Qué van a hacer ustedes, Alberto? ¿Qué sigue en la actividad de la FEU con relación? Bueno, vemos que la actividad de los padres de familia sigue, de otros colectivos, incluso grupos muy radicales y de agitación. ¿Cuál va a ser la agenda que una vez que hay esta declaración oficial van a llevar ustedes a cabo? Bueno, en realidad nuestra agenda va a ser la exigencia de dos cosas, ¿no? Es verdad y también la exigencia de la justicia, ¿no? Hoy vemos que hay declaraciones inculpando a varios actores, ¿no? Pero también en las declaraciones se contradicen, ¿no? Entonces, digo, al final está terminando siendo más un circo que una averiguación que deje a los mexicanos, por lo menos, satisfechos de los esfuerzos de la autoridad. Nosotros seguiremos haciendo nuestra presión política de manera inteligente, de manera creativa, de manera pacífica, sin violencia, porque nosotros creemos que en un país donde todos los días, en todos los rincones del mismo, la violencia se apodera de todo el territorio nacional, no podemos combatir la violencia con más violencia. Abordaste en tu informe, además de estos temas políticos, otros que conciernen más a lo que pasa en el estado de Jalisco. Buena parte del énfasis que señalabas está en el aspecto de la movilidad. ¿Cómo han avanzado aquí las cosas? ¿Se ha hecho caso a este observatorio ciudadano? ¿Hay voluntad política de parte del gobierno de Jalisco en un tema tan sensible que ha ocasionado tantas muertes, tanta problemática? ¿Cuál es tu valoración? Bueno, nosotros tenemos una mesa con el Ejecutivo del gobierno estatal y bueno, nosotros a partir de esas mesas estamos construyendo hasta los tiempos de realización de cada una de las propuestas. Entonces, hasta ahorita hay buena interlocución, pero bueno, vemos que estos casos apremian y sobre todo nos damos cuenta que los transportes públicos, hasta los que queríamos los más seguros, pueden tener deficiencias si no hay un control adecuado sobre ello, y hablo precisamente de la línea 1 y 2 del tren ligero, ¿no? Donde se vivió este percance. Entonces, yo creo que debe de haber una valoración extrema de todos los elementos del transporte público para poder saber los ciudadanos de este estado cuál es la ruta crítica del gobierno para el cumplimiento de las mejoras. ¿Pero gozamos hoy de un mejor transporte, Alberto Galarza, en Guadalajara? Hasta el momento no. Yo creo que esa pregunta se la tendrás que hacer al auditorio, ¿no? Para darte cuenta la percepción que tiene la población y sigue siendo una percepción negativa hacia el transporte público. Ahora, si lo ves desde la perspectiva del gobierno, hay esa voluntad política que yo te preguntaba de cara a no privilegiar una serie de presiones que hay de parte de los transportistas, sino más bien de estar del lado de la gente. ¿Tú percibes que así opera hoy el gobierno? Bueno, yo lo que sí te puedo decir es que después de muchas negativas o más bien poca voluntad de algunas secretarías de gobierno, el titular del Ejecutivo fue el que armó esta mesa y bueno, hasta el momento vemos voluntad y esperemos que se pueda concretar en las cosas reales que necesitan los cambios del transporte público. Pero hasta el momento
hay una mesa, vamos a hacer todo el trabajo en esa mesa y esperemos que de esa mesa se puedan salir las mejoras del transporte público, si no, pues claro que volveríamos a las calles. Otra pregunta, hablabas también de la importancia de estar muy al pendiente de que no se, digamos, no se apoye desde la cancha universitaria a algún precandidato o candidato en su día en particular, es decir, que la labor estudiantil no se mezcle, no se contamine, por así decirlo, con las campañas. Pero ¿cómo poder garantizarlo, no? Habiendo tantos estudiantes, tantas alternativas para vincularse, o cuál es el compromiso realmente que estabas asumiendo a este respecto, Alberto Galarza. Bueno, aquí hay que puntualizar dos cosas. La primera es que lo que nosotros pedimos es que si hay algún funcionario de la Universidad de Guadalajara que está haciendo mal uso de servicios sociales o haciendo mal uso de alguna prerrogativa en la propia universidad, se le separe del cargo de manera inmediata. Nosotros debemos de garantizar que la población estudiantil no le meta ninguna presión de ningún partido político. Esa es la primera. Lo segundo es que los estudiantes son libremente para poder sumarse a cualquier proyecto político, ¿no? Ya sea un proyecto de anulismo, un proyecto de un partido político, etc. Pues hay completamente la libertad de eso a que la propia organización vaya a tener una bandera de algún partido político, para nada. De hecho, nosotros creemos que lo más digno es que en esta elección intermedia se castigue las dinámicas democráticas las dinámicas pseudodemocráticas que se viven en este país, y estamos armando junto con el Movimiento por la Paz un fuerte cuestionamiento ante estas elecciones. Eso querrá decir, lo estás planteando, libertad a cada quien, evidentemente no puede ser de otra manera en el plano universitario a vincularse con quien quiera. La alternativa política, no así la implicación de funcionarios en la universidad para respaldar algún partido político. Ustedes como FEU, digamos, simpatizan más con alguna causa política específica, con algún candidato, o será ahí, digamos, un tema más bien de cara a la elección en su conjunto, ¿o qué van a hacer? Yo creo que en este país los partidos políticos desde hace mucho tiempo dejaron de ser un vehículo real para la democracia. Yo creo que en este país se convirtieron en grandes corporaciones del crimen, algunos partidos políticos por sus prácticas. Y bueno, nosotros no apoyamos a ningún partido político, ¿no? Yo creo que deben hacer una tercera o cuarta vía en este país para poder tener una perspectiva clara, por lo menos mecanismos claros de participación ciudadana para que pueda haber una mejora en los gobiernos. Ahora, ¿podrían simpatizar en todo caso más con Ricardo Villanueva, no tanto por su condición de priista, que lo es, sino porque también de alguna manera pues he estado en ese circuito universitario y con quien pueda haber colindancias y cercanías? Sí, efectivamente, Ricardo Villanueva es un expresidente de la FEU, pero, repito, en la FEU hay panistas, priistas, perredistas, anulistas, anarquistas, hay de todo, ¿no? Entonces, cada quien es libre de poder políticamente apoyar lo que decidan cada uno de los estudiantes, pero repito, la FEU no es de ningún partido político y la FEU no responde a intereses de este tipo. Tu valoración así, digamos, sería un tema muy largo de contar, pero hasta este momento de las precampañas, los llamados actos anticipados de campaña, ¿coincides en esto, que en realidad más bien esto ha sido pues una gran ambigüedad política y legal para que las campañas, que hoy se les llama precampañas, ya estén a tope? ¿O cómo lo perciben ustedes? No, no es una burla, ¿no? Esto ya son campañas, ¿no? Se dice que son dirigidas solamente para sectores de los diferentes partidos políticos, y no es cierto, ¿no? Todos los candidatos ya rebasaron los topes de campaña, todos los candidatos prácticamente ya están abordando esto como su plataforma para cuando comience la campaña formal en abril. Yo creo que el Instituto el Instituto Nacional Electoral ya tiene que modificar su normatividad en mucho, ¿no? Pero sobre todo también para fortalecer las verdaderas candidaturas ciudadanas, no como literalmente la payasada que estamos viendo aquí en Jalisco. Pues sí, no, ya lo comentaremos más ampliamente. Nos tenemos que ir a un corte, pero agradezco mucho esta conversación, Alberto Galarza, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, y desde luego cara al proceso político me parece que tendremos mucho de qué hablar. Muchas gracias por estos minutos, Alberto Galarza.
Gracias a ti, Guillermo. Fuerte abrazo para todos. Hasta luego.